vivir las cosas, hermanos, en la iglesia, porque muchas veces uno piensa que los hermanos y los oyentes, que somos todos, a veces aprendemos las cosas y no se nos olvida. Pero en la práctica sucede que muchas veces olvidamos lo que hemos estudiado. Y esta mañana yo quiero hablar justamente de este tema, de la vocación cristiana. ¿Qué significa la vocación cristiana? Generalmente se habla en los trabajos y se preguntan a veces los estudiantes, ¿cuál será mi vocación? Y en base a eso, ¿cierto? Las personas dicen, oh, esto es mi vocación, voy a estudiar para esto. Para esto yo voy a estudiar porque estas son mis características, estas son mis inclinaciones. Pero hablando de la vida cristiana, ¿cuál es la vocación cristiana? Y uno tiene que entender, mis queridos hermanos, que la palabra del Señor menciona características propias de los creyentes. Por ejemplo, que tienen que ver con la vocación. No lo busquen. Efesios 4:1 dice, yo pues, Pablo está hablando, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La Biblia habla de la vocación cristiana y para ello nosotros tenemos que entender a qué se refiere. Yo he tomado un pasaje de Romanos, capítulo 6, en donde quiero explicar a través de 6 características cuáles son, justamente, valga la redundancia, las características de la vocación cristiana, del llamado. Vocación, ¿cierto? Es una palabrita que también tiene que ver con un vocablo latino, vocatio, que quiere decir convocación, pero concretamente y bíblicamente la palabra vocación tiene que ver con el llamado. Nosotros hemos sido llamados a hacer algo. Por eso que Pablo insiste y dice, yo pues preso en el Señor, Pablo está encarcelado, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Un creyente tiene un propósito en la vida, tiene un propósito. Y ese propósito tiene que ver justamente con lo que la palabra del Señor determina en su palabra. Cito algunos versículos solamente introductorios. Por ejemplo, Efesios 1:4, lo veíamos el domingo pasado. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Ahí está la esencia de nuestra vocación. Él nos escogió, nos eligió, nos llamó para ser, dice la palabra del Señor, santos y sin mancha. También recordábamos que en Efesios 1:11 dice que Él nos llamó a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y veíamos, ¿cierto? Y es bueno recordarlo, que usted y yo no somos el centro del universo. ¿Quién es el centro del universo? Es Cristo. Les conté hace un tiempo atrás que yo a la edad de 14 años pensaba que la vida era una especie de película y que yo era el actor principal y todos los demás vivían en función a mi película. Yo decía, qué raro esto. ¿Será que todos los demás son extras? Usted sabe quién son los extras en una película. Y yo soy el centro del universo. A veces las personas piensan que son el centro del universo, hermano, pero no somos el centro del universo. Cristo es el centro del universo. Entonces es bueno comprender, ya sea tarde o temprano, de hecho mejor más temprano que tarde, que Cristo es el centro del universo. Si usted está aquí respirando, se debe solamente a la gracia de Dios, nada más. Nada más. Y comprender que el centro del universo es Cristo me ayuda a entender justamente que fuimos llamados a dar gloria con nuestra vida al Señor. 1 Pedro 2:9, lo recordamos también la semana pasada. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y uno podía preguntarse entonces, ¿cuál es mi vocación? Solamente estoy haciendo una introducción. En términos generales, hemos sido llamados, ¿para qué cosa? Para ser santos y sin mancha. Hemos sido llamados para la alabanza de su gloria. Hemos sido llamados ¿para qué? Para anunciar las virtudes. La palabra virtudes tiene que ver con características, ¿cierto?, positivas, características increíbles. ¿De quién? Y el contexto está hablando de Cristo. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, y ahí está la palabra vocación, ¿cierto?, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, en Romanos capítulo, ¿cierto?, vamos ahí,
6 hay varias cosas que se mencionan en el contexto. Y a lo mejor, históricamente hablando, hay palabras que nos quedan un poco grandes dentro de lo que es el estudio de la teología y de la cristología. La palabra justificación, la palabra redención, la palabra santificación, ya lo dije, ¿cierto? La palabra glorificación, son propios del lenguaje evangélico que describen conceptualmente la obra de Cristo por nosotros. En el capítulo 6, de los versículos 1 al 11, lo que vemos son los beneficios de la justificación. La palabra justificación significa declarar a alguien justo. Y entendemos que en la teología bíblica, ¿cierto?, la declaración de justicia no está basada en los méritos nuestros, sino en los méritos de Cristo. Por eso que el texto está diciendo cuáles son los beneficios de esa justificación. Del versículo 12 al 13, así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. Está hablando de qué cosa? De los requerimientos de la santificación. El versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la justicia, bajo la gracia, perdón. Eso habla del poder de la justificación. Del 15 al 18, ¿qué vemos? Fíjense, vemos las evidencias de la justificación. Y finalmente, en los versículos que quiero hablar esta mañana, del 19 al 23, en cierto sentido, nos habla de los frutos de la liberación. Cuando una persona llega a Cristo es liberado. Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis ¿cómo? Verdaderamente libres. Qué interesante que el texto ahí no dice libres, sino verdaderamente libres. Ahora, lo primero que quiero mencionar, mis queridos hermanos, entonces, es que la vocación cristiana implica como base la justificación, ¿cierto?, el ser declarado justo ante el Señor. Pero hay un acto en especial que determina la vocación cristiana. El versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo dice, en ninguna manera. La libertad cristiana no es chip libre para que usted haga lo que quiera. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol. Por eso que él responde a esta pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia? Y eso ha sido, en cierto sentido, un mal entendimiento que se tiene a veces de que la gracia es licencia para pecar. Nada que ver. Pablo dice, en ninguna manera. Y explica en el 16, no sabéis, y esto como que o como que alude al hecho de que los creyentes deben de saberlo, por eso la pregunta es retórica. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Lo que dice Pablo es que una persona es esclavo siempre. Siempre. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Por eso que Pablo está diciendo, ¿es que acaso no saben ustedes? ¿Es que acaso no saben que si se someten a alguien, ¿cierto? Versículo 16, como esclavos para obedecerle, bueno, es que son esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, ¿cierto? O, dice el texto, de la obediencia para la justicia. Y miren el versículo 17, solamente estoy introduciendo aquí algunas características de este pasaje. Pero, ¿cierto? Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser, miren, siervos de justicia. Cuando la Biblia nos habla un poco de lo que sucede, hermanos, en la vida cristiana, y especialmente en epístolas como Romanos, lo que Pablo está describiendo es doctrina. No es solamente características históricas o narraciones, ¿cierto?, que no tienen nada que ver con lo teológico. Lo que estamos viendo aquí es doctrina pura. Y eso describe, ¿cierto?, la mirada que tiene Dios acerca de nuestra
libertad. Como les dije, y esto en cierto sentido es una cosa que toda la Escritura está de acuerdo y es consensual. Por eso que cuando Cristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 6 características que tienen que ver con la vocación cristiana. Aquí quiero mencionar algunas. El contexto ya lo hemos visto, ¿cierto? Los beneficios de la justificación, los requerimientos de la santificación, el poder de la justificación, la evidencia de la justificación, algunas características, ¿cierto? Y aquí la vocación cristiana. En primer lugar, tiene que ver con un acto que Dios hace. Dios nos ha libertado. Por eso es que nosotros cuando hablamos en el contexto del Nuevo Testamento, cuando se habla acerca de este tema, hermanos, la evidencia concreta o las características o la base de la liberación siempre tiene que ver con Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso que el texto ahí, ¿cierto?, vuelve a resumir y dice, pero gracias sea a Dios, estoy leyendo el versículo 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y fíjense en el 18, y libertados. Libertados, ¿cierto? De hecho, la palabra esclavo en el contexto es una palabrita griega que se nombra o se pronuncia doulos. Había un barco cristiano que se llamaba el doulos. No sé si alguien lo conoció. Pero doulos es muy interesante porque es una palabrita que describe la esclavitud. Y de hecho viene de la raíz dei, que significa estar atado. Por eso, cuando el texto dice, porque gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, estabais atados al pecado, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Se da cuenta que cuando uno conoce al Señor, la mente no queda anulada? Porque la doctrina está apelando ¿a qué cosa? ¿A qué apela la doctrina? Al intelecto. No solamente al corazón o las emociones. Por eso que el texto dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados, ¿cierto?, del pecado, vinisteis a ser siervos. Y la palabrita interesante es la misma, esclavos, doulos. ¿Siervos de qué? De la justicia. Entonces, lo primero que vemos, mis queridos hermanos, es que Dios nos ha liberado y la liberación trae consigo algo interesante en la vida cristiana. ¿Lo alcanzan a ver ahí? ¿Qué es ahí? Propósito, meta. Un creyente tiene meta. La vocación cristiana incluye una meta. Apuntamos hacia algo. En términos generales, uno puede entender rápidamente que cuando la Biblia dice que hemos sido escogidos por Dios, como lo leíamos, ¿cierto?, en la epístola de los Efesios, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Claramente en versículos como ellos notamos que la vocación cristiana, ¿cierto?, no es yo, no soy yo, es el Señor el centro. Por eso que cuando hablamos de liberación, eso al tiro nos llama la atención que está ligado con el propósito de la vida. Muchas veces uno pregunta a las personas, ¿y tú qué? No sé, por los jóvenes, ¿y tú qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer cuando grande? No sé todavía. No sé si alguien ha pensado eso, está todavía en esa laguna existencial. Pero un creyente no podría decir, no sé qué quiero hacer con la vida. No sé qué voy a hacer. Hermanos, un creyente de por sí, cuando nace de nuevo, automáticamente adquiere una vocación cristiana. Sea lo que fuere en la vida, ¿cierto?, secular, sea lo que estudie, esas son herramientas simplemente para la vida. Pero la vocación cristiana es que hemos sido creados para la gloria de su nombre. Y eso nos debe llevar a entender, mis queridos hermanos, que nuestra vida no es nuestra. Por eso es que Pablo aquí en estos primeros versículos que estamos viendo describe nuestra vocación en primer lugar con una característica base: somos esclavos. No somos reyes, aunque la Biblia usa esa figura de que somos real sacerdocio, ¿cierto?, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Nuestra vocación es ser esclavos de Él y como tal tenemos llamados para obedecer al Señor.
Notemos el versículo 19. Aquí notamos la primera característica del llamado. Quiero solamente mencionar 6 características de nuestro llamado o de la vocación. Recuerden, Cristo nos ha libertado y eso nos da un propósito en la vida, pero propósito cristiano. Recuerden, yo no soy el centro del universo, es Cristo. Me puede llevar años, a veces a las personas les cuesta y les lleva años entender eso, hasta que logran entender que ellos no son el centro, Cristo es el centro del universo. Cuando yo entiendo eso, entonces entiendo que mi vida, la vida que Dios me da, debe estar para el servicio de su nombre. Ahora, notemos el versículo 19. Pablo dice, hablo como humano, refiriéndose al contexto, ¿cierto? Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir, ¿qué dice ahí? A la justicia. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Aquí menciona 2 cosas que son muy importantes. Está hablando de que antes, cuando ustedes no conocían al Señor, ustedes se dejaban llevar por, ¿cierto?, la carnalidad, por las pasiones propias del cuerpo. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La palabra justicia aquí engloba todo lo que tiene que ver con lo que trae gloria al Señor. Lo justo, Pablo dice, y en esto pensad, lo justo, en lo amable, ¿cierto? En todo lo que sea de buen nombre. Y eso incluye la vida cristiana, Cristo exaltado. ¿Qué estoy haciendo yo para que ese nombre sea iluminado? ¿Qué estoy haciendo yo para que Cristo sea exaltado en mi vida? Por eso el texto, nuevamente repito, hablo como humano, dice Pablo, explicando de que antes ustedes servían, ¿cierto?, a la carne, por vuestra humana debilidad, dice, que así como para iniquidad, todo lo que era malo, lo que iba en contraposición a las virtudes espirituales, presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Quiero resumir esta idea aquí con una palabrita. Liberación, propósito. La vocación cristiana, en primer lugar, implica, ¿qué dice ahí? Disposición. Disposición, mis queridos hermanos. Fíjense, por favor, en 2 Corintios 7:11. Vayan ahí porque hay un texto paralelo que trata de explicar todo este concepto que escribe el apóstol Pablo ahí. 2 Corintios 7:11. Fíjense que el apóstol Pablo está describiendo el verdadero arrepentimiento. En 2 Corintios capítulo 7, ¿cierto?, del 8 en adelante, es un pasaje clásico que describe cómo es el arrepentimiento genuino. Él dice, porque aunque os contristé, ¿cierto? Contristar es hacer a alguien que se entristezca, ¿cierto? Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, les trajo remordimiento, ahora me gozo, no porque habéis sido contristados simplemente, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados de acuerdo, eso es lo que significa la palabra según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que está haciendo Pablo es diferenciar entre el remordimiento y el arrepentimiento genuino. La gente, hermanos, que no conoce al Señor tiene remordimientos, pero ese remordimiento no le lleva a la salvación. Y Pablo está diciendo, estoy muy contento con ustedes, porque ustedes dejaron de sentir remordimiento, se han arrepentido de verdad. ¿Y cuáles son las características? Fíjense que él lo explica en el versículo 11. Porque he aquí, esto mismo que hayáis sido contristados, según Dios. Mire cómo sigue el versículo. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué significa la palabra solicitud? Determinación. Estar, ¿qué cosa? Dispuesto.
Dice el texto, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? La palabra vindicación significa, ¿cierto?, corregir algo que ha sido malo. Entonces, lo primero que uno puede notar, mis queridos hermanos, que la vocación cristiana implica, ¿qué cosa? Disposición, solicitud. ¿Está esta característica en usted? La disposición, la rapidez, porque la palabra solicitud significa andar rápido. De hecho, se menciona en Efesios también. Fíjense por favor, en Efesios capítulo 2, si no me equivoco. Efesios es una de las características que se menciona. Efesios 4, justamente el contexto del pasaje que estamos citando. Efesios 4, mire qué interesante. Se menciona también esta característica que es propia de los creyentes verdaderos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y fíjese en el 3. ¿Cuál es la primera palabra? Solícitos. ¿En qué cosa? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si hay algo que el creyente debe ser rápido, no es en criticar, mis queridos hermanos, sino en qué? En guardar la unidad. Si un creyente debe ser rápido, no es en comentar una murmuración, todo lo contrario. Es cuidar la unidad. En el contexto de Efesios se refiere a eso. Solícito, ¿cierto?, en guardar la unidad de la fe, en el vínculo de la paz. Muchas veces, lamentablemente, la característica de los creyentes no es guardar la unidad, sino es comentar y criticar. Hermanos, que eso no esté en nosotros. La primera característica entonces de la vocación cristiana es disposición. ¿Para qué puedo servirte, Señor? Esa es la idea. Aquí estoy. ¿En qué puedo servir? A veces los hermanos me dicen, pastor, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? Qué lindo es escuchar eso, mis queridos hermanos, porque eso es lo práctico. O sea, hermano, estoy dispuesto para lo que sea. ¿En qué puedo servir? Disposición. Eso es lo contrario a autonomía. ¿Qué significa la palabra autonomía? Auto, ¿cierto? Es algo reflexivo, uno mismo. No mía, ¿cierto? Es yo soy mi propia ley, nadie me manda. Es todo lo contrario a disposición. ¿Para qué puedo servir? Segunda característica, en el versículo se menciona también algo evidente. Miren, dice el apóstol Pablo, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Todo este concepto implica disposición, eso está implícito en el texto, porque dice, así pues, para santificación, presentad. De hecho, este presentad es un imperativo, no es una sugerencia, es un mandato. Pero dice, ¿para qué debemos presentar nuestros miembros? ¿Para qué cosa dice su Biblia? ¿Para servir? Dice así, para servir justamente a la justicia. Y aquí, ligado a esto, ¿cierto? Parte de la vocación cristiana es el servicio cristiano. Y de hecho el contexto lo está diciendo de manera constante. Fíjense por favor, mis queridos hermanos, en el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser, subraya eso, siervos. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermano, uno no puede separar de la vocación cristiana la disposición, pero también el servicio cristiano. Es algo que está ligado totalmente. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? Esa debe ser la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. Hermano, es evidente que a lo mejor usted no va a ser un MacArthur. Nadie le está pidiendo que sea un MacArthur o un Sproul. Grandes hombres de Dios. Pero hay tantas tareas en la iglesia, ¿cierto?, que podemos hacer. De hecho, Pablo describe el servicio como un cuerpo. Y una persona, un creyente debe decir, ¿en qué puedo servir yo? ¿En qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer para el Señor?
Por eso la pregunta obvia es, ¿qué está haciendo usted para el Señor? ¿En qué está sirviendo al Señor? Dios le dio facilidades, a cada uno Dios nos ha dado dones y talentos. ¿Estoy sirviendo al Señor con esos talentos? ¿Estoy dando a mi Dios, cierto, mis talentos, mi vida para el servicio suyo? Hermanos, Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros de características únicas. Por eso que no somos iguales todos. Cada uno tiene facilidades en alguna área. Todo lo que Dios nos da, hermanos, es para el servicio. Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo viene del Señor. Entonces, tenemos dos características de la vocación cristiana. Primero, disposición. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo servir al Señor? Segundo, es evidente, la disposición está ligada, ¿cierto?, ahí al servicio. Tercera cosa, fíjense en el versículo 20. Dice Pablo, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Cuando dice en el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, mientras ustedes no conocían al Señor, ustedes no tenían nada que ver con el servicio a Cristo. Nada que ver. Estaban separados. Ustedes eran libres con respecto a la obediencia y al deber de seguir a Cristo. Pero el texto quiere apuntar a otra cosa. Fíjense en el versículo 21. Porque, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pablo da por sentado que algo te va a suceder, de que algo me va a suceder. Me voy a avergonzar. ¿Por qué cosa? Me voy a avergonzar porque en algún tiempo, como dice la frase, ¿cierto?, estuve dando la hora. ¿Ustedes saben qué se entiende por esa frase? Un poco informal, ¿cierto? Y Pablo da por sentado, porque dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y agrega, porque el fin de ellas, por supuesto, era la muerte. El apóstol Pablo da por sentado de que antes yo gasté tiempo inútil en otras cosas que nunca iban a conducir a un fruto espiritual, a la gloria de Cristo y también a la vida eterna. Pero él da por sentado de que eso al creyente debe avergonzarle. Y estoy hablando de una tercera característica de la vocación cristiana que tiene que ver con lo siguiente. ¿Alcanza a leer ahí? Mentalidad. En este tiempo vivimos en un mundo, hermanos, donde la mentalidad de la gente, de las personas, es tan superficial. Baste ver y prender el televisor y cuál es la tónica de los programas en la mañana, de cuáles son los íconos que están ahí. No son grandes pensadores, es todo farándula. La mentalidad, lamentablemente, de este mundo, mis queridos hermanos, es así. Eso no debe ocurrir en la vida cristiana. Fíjense que hay una cosa interesante en Filipenses. Acompáñenme por favor en Filipenses, porque habla de esto de la mentalidad, porque está muy ligado. Vaya a Filipenses mientras tanto. Filipenses capítulo, de hecho en todas las epístolas se mencionan algunas características que tienen que ver con la mentalidad. Por favor, notemos ahí, en el versículo 7, 6, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y miren lo que dice el 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dice, y destaco la frase, como me es justo sentir. Fíjense en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Fíjense en el versículo 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros ¿qué cosa? Sentir. Sáltense por favor.
al capítulo 3 de Filipenses, versículo 15. Así que todos los que somos, mire qué interesante, Pablo dice, los que somos perfectos, esto mismo, ¿qué dice? Sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y otra vez, sintamos una misma cosa. Fíjese por favor en el versículo 2, hay un problema entre dos hermanas. Dice Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. La palabra sentir engañosamente nos puede dirigir a la palabra sentimiento. Pero hermanos, cuando la Biblia habla de mentalidad o de sentir, específicamente aquí, no se refiere a los sentimientos. La palabra sentir aquí se usa mucho, es una palabrita interesante que se deletrea de la siguiente manera, froneo. Y froneo viene de la raíz fren, de donde viene nuestra palabrita frente. ¿Sabe a qué está aludiendo? Otra vez a la parte racional. Cuando la Biblia dice, fíjense por favor, en este versículo es muy interesante, en el 5 del capítulo 2. Pablo no está diciendo que tengamos sentimientos emotivos, ¿cierto?, acerca de Cristo. No, está hablando de la mente. Por eso que el texto dice, haya pues en vosotros este sentir, esta mentalidad. ¿Cuál mentalidad? Miren, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es la mentalidad de Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, hizo algo que, wow, dice el texto, se humilló a sí mismo. El nivel de esa humillación, el texto lo explica, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. Hermano, eso es lo que está diciendo el apóstol. Tengan esa mentalidad. Muchas veces nosotros, nuestra mentalidad, y vuelvo a repetir esto, mis queridos hermanos, dentro de la vocación cristiana, muchas veces es criticar. No me gusta esto, esto no me gusta esta modalidad, esto no, es que a mí me gustaría que fuera así, esto de otra manera. Y uno cuando habla de la vocación cristiana, hermano, hemos visto ya disposición, servicio y aquí mentalidad. Lo que domina mi mente debería ser justamente la exaltación de Cristo, el servicio de Cristo, la unidad cristiana. Y aquí, como por ejemplo en Efesios se menciona constantemente, tengamos este sentir. Si alguien siente esto, bueno, también podemos expandir esto, dice Pablo. Y un ejemplo, obviamente, increíble es Cristo. Haya pues en vosotros este sentir. Cuarta cosa, 22, libertad. Ya lo hemos mencionado. Volvamos por favor ahí a nuestro capítulo de Romanos 6. Dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Para que una persona llegue a pensar así, es porque obviamente el Señor ha cambiado su mente. Y nuestra mentalidad justamente ha sido reenfocada en el Señor. Ahora, el versículo 22 empieza justamente con una frase adversativa. Dice, más ahora, ¿cierto? Está hablando de un pasado. Ustedes antes hacían esto, se gozaban en la injusticia, se gozaban en el placer que le daban a sus cuerpos, ¿cierto? En la carnalidad. Ahora, que Cristo los ha salvado, que Cristo los ha libertado, ¿cierto? Ustedes ahora han cambiado su forma de vivir. Por eso que el texto dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. Aquí se mencionan a lo menos dos cosas que son claves en el texto. Por un lado, la libertad, ¿cierto?, que me da la prerrogativa para servir al Señor.
Hermano, una de las características de la liberación de parte del Señor es que el Señor, cuando nos libera, no solamente nos libera del pecado, del poder del pecado, hermano, también nos libera de nosotros mismos. Porque cuando nosotros nos miramos al espejo, tenemos un ejemplo concreto del pecado. En la consejería bíblica muchas veces uno puede ser preciso en la consejería, no porque uno sepa los secretos de los hermanos, sino porque yo me miro al espejo y soy un ejemplo perfecto de un pecador. Las fallas que a veces vemos en los hermanos están a veces en nuestros propios corazones. Pero el Señor nos debe llevar, obviamente, a no descansar y a tener una actitud pesimista de, soy así, no puedo cambiar. No. La Biblia insiste, si hemos sido libertados del pecado, bueno, nuestra vocación entonces es diferente. No es estar ahí quejándonos, no, yo nunca voy a cambiar, soy así. No, mis queridos hermanos. La Biblia da por sentado de que si hemos sido liberados del Señor, bueno, hemos sido hechos, como dice ahí el 22, siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, entonces, la santificación. Tenemos dos cosas, entonces, libertad, pero también, ¿qué dice ahí? Santificación. Y fíjense cómo lo dice el texto. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Cuando mi abuelo vivía, siempre íbamos a visitarlo en Barros Arana, hacia el campo, 3 kilómetros. En esos años mi abuelo tenía lo que se conoce como, ahora no sé, bueno, creo que es el mismo nombre, sin duda, una quinta de manzanos. Tenía muchos tipos de manzanas, verdes, rojas, amarillas, de plátano. Y en los veranos siempre íbamos y toda la tarde nosotros estábamos encaramados en los árboles, a veces con un poquito de sal, ¿cierto?, comiendo manzana. Pero yo nunca vi a mi abuelo, y a lo mejor, ¿cierto?, quien cuidaba de esa quinta, estar rogándole a los árboles que dieran manzana. ¿Por qué creen ustedes? Muy bien. Es porque tú no tienes que esperar y rogar y llegar a un acuerdo con el manzano para que este año dé manzana. ¿Qué es lo que hace el árbol? Naturalmente. Tú te vas a acostar y como dice Marcos 4, hablando del Evangelio y lo que produce en los corazones, el manzano da fruto de manera natural. Hermanos, lo que está diciendo Pablo es que la santificación, ¿qué cosa es? En el texto. Es fruto. Hermano, se espera de nosotros la santificación. No es algo que uno tiene que rogar a las personas. Y eso es lo increíble justamente de lo que es la justificación, la santificación, la propiciación y la regeneración. Estamos tratando con personas que han sido liberadas del pecado, se les ha concedido un nuevo corazón. Entonces el fruto espiritual, valga la redundancia, se espera, es un deber. Por eso es que cuando a veces uno trata en la iglesia con ciertos hermanos, a veces uno se extraña porque uno no ve qué cosa, justamente frutos. Entonces es justo pensar, ¿esta persona será realmente creyente? ¿Habrá nacido de nuevo? ¿Por qué? Porque el fruto es algo natural en un creyente. A veces, hermanos, uno con tristeza pasan años, 5, 6, 10, 15 años, y hay personas que no dan fruto. ¿Qué pasa cuando un árbol no da fruto? Primero se poda, ¿cierto? Para ver si puede mejorar. Pero ¿qué pasa si no da fruto después? Bueno, se seca, ¿y dónde termina? En el fuego. Hermanos, cuando Pablo dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y ellos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación, el querer ser más parecido a Cristo, el querer servir a Cristo. Eso debe salir como algo natural de nuestros corazones. No es una imposición que tenga que uno hacer. Por eso es que cuando hablamos del bautismo, y ustedes saben que nuestra posición acá en la iglesia no es obligar a nadie que se bautice. ¿Por qué razón? Porque eso es algo natural que debe nacer del corazón. Yo quiero comprometerme con mi Señor. Pastor, quiero bautizarme. Perfecto.
Antiguamente yo recuerdo, 14, 15 años, siempre a veces se obligaba a las personas a hacer un bautismo y muchas de esas personas duraban un par de meses en la iglesia porque pensaban que el bautismo traía salvación. Vocación cristiana, mis queridos hermanos, parte primero por una liberación que Cristo ha hecho de nosotros. Eso es lo que se ve en el contexto constantemente. Ustedes han sido liberados, entonces tienen un propósito de vida. ¿Cuál es el propósito? No es construir su propio imperio, no. Es qué es lo que hago yo para el Señor, con lo que Dios me ha dado en esta vida, con las herramientas que Dios me ha dado. ¿Qué incluye la vocación cristiana? Primero, disposición. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? Hermanos, Dios no le va a pedir a usted lo que no puede dar. Pero sí, cada uno de ustedes tiene algo que ofrecer al Señor. Disposición. Segundo, servicio. Eso es una obviedad. Si una persona es creyente, lo natural es que quiera decir, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? Y eso incluye obviamente compromiso, sin duda, que está implícito. Tercera cosa, mentalidad. ¿En qué pienso? ¿En qué ando pensando? ¿En unir al cuerpo de Cristo o en tirarlo para abajo? Muchas veces, lamentablemente, tenemos esa complicación en nuestras iglesias. Hablo en plural, no quiero hablar en particular de nadie, hablo en general. Muchas veces, hermanos, y debemos de cuidarnos en eso. ¿Qué comentamos? ¿Qué decimos a los hermanos? A veces nuestras palabras no son de ayuda, a veces simplemente son de crítica. No son para ayudar a los otros hermanos o para ayudar a la iglesia. El Señor nos cuida en eso. Tercera cosa, libertad, vocación cristiana. Por supuesto, si no tuviera libertad, no podría hacer nada para el Señor. Santificación. Ahora, fíjense que la palabra del Señor aquí termina con una cosa interesante. Que parte de la vocación cristiana también incluye algo que usted y yo jamás pudiéramos haber logrado por nosotros mismos. Dice el texto ahí, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué cosa dice su Biblia? Pero eso está ligado a todo lo anterior. Como fin, la vida eterna, esa es la vocación. Tenemos frutos ahí, ¿cierto? Y el propósito, el propósito final es la vida eterna. Pero eso está ligado a todo lo anterior. Un creyente tiene vida eterna, hermano. Eso es algo, digámoslo así, que es evidente en la Escritura. Un creyente tiene vida eterna. Un creyente tiene vida eterna, lo repito. Pero un creyente verdadero va a demostrar disposición, va a demostrar servicio al Señor, va a demostrar una mentalidad, ¿cierto?, cristiana. Va a demostrar justamente que ha sido libertado y va a demostrar santificación. Por eso es que, mis queridos hermanos, cuando hablamos de la vida eterna, sin duda, un creyente tiene vida eterna, por supuesto. Pero ese es el fruto final de todas estas consecuencias. Si hemos sido llamados, mis queridos hermanos, es evidente que usted va a estar haciendo algo para el Señor. Y dentro del carácter cristiano van a haber justamente características como esta, disposición. No una negación, no un corazón duro, ¿cierto?, que no quiere hacer nada. No, va a haber disposición, va a haber una mentalidad diferente. Ahora, ¿cuáles son entonces las conclusiones? Quiero terminar con 3 características que tienen que ver con este texto. Fíjense que el texto termina con algo interesante. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Uno podría dividir este texto en 2 cosas, porque la paga del pecado es inutilidad. ¿Qué es la muerte? La muerte es el fin para los incrédulos. ¿Y qué les espera a los incrédulos? El infierno. ¿Qué van a hacer ahí? Dice Pablo en Filipenses que todos van a doblar su rodilla ante el Señor, ya sea en el cielo o... Pero es muy diferente doblar nuestras rodillas, mis queridos hermanos, al Señor ahora y después en su presencia. El texto dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna también es la capacidad que uno tiene innatamente de poder servir al Señor. Siempre doy el ejemplo concreto, ¿cierto? Y ustedes seguramente ya lo saben, que una persona cuando va al hospital, lo primero que a uno le hacen cuando el doctor quiere vernos
es a ver si tenemos algo que es relevante, si no, no pudiera atendernos el doctor. ¿Sabe lo que es? Los signos vitales. ¿Y qué son los signos vitales? ¿Qué pasa si no tenemos signos vitales? Los latidos. Hermano, lo que se constata es que si usted está vivo, en la vida cristiana, cuando uno habla de cristianismo, lo primero que uno constata es, ¿hay vida espiritual? Porque si no hay vida espiritual, entonces no puede haber fruto espiritual. Uno podría preguntar, ¿cómo están nuestros digámoslo así, signos vitales espirituales? Y aquí tenemos un ejemplo de signos vitales, disposición. ¿Hay disposición o necesitamos hacer un reavivamiento? ¿Hay disposición? ¿Hay servicio, mis queridos hermanos? ¿Hay mentalidad cristiana? ¿Hay libertad y santificación? Con 3 cosas quiero terminar, mis queridos hermanos, este tema. Primero, la vocación cristiana implica fruto espiritual. Eso es lo primero. La vocación cristiana, ¿cierto? El ser llamado por el Señor implica necesariamente que tienen que haber frutos espirituales. ¿Y cómo uno se da cuenta de eso? Bueno, la palabra del Señor nos ayuda. Aquí solamente hemos visto esta mañana 6 características. Lo más probable es que nos guste la última, vida eterna. Pero la evidencia de la vida eterna es que yo tengo disposición para servir al Señor. Y vaya la redundancia, estoy sirviendo al Señor. ¿Ha escuchado ese dicho que dice, el que no sirve? No sirve. ¿Me entiende? El que no sirve, no sirve. Hermano, eso no encaja en la vocación cristiana. Un cristiano, la esencia del cristianismo, por un lado, obviamente es el amor cristiano, pero también es el servicio cristiano. Segunda conclusión, la vocación cristiana implica propósito cristiano. Un cristiano, hermanos, tiene un propósito. Sabe cuál es el norte. Y cuando uno entiende que la vocación cristiana está ligada a la gloria del Señor, entonces yo lo que hago es que dentro de mi vida, dentro de mis propósitos, yo digo, Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿Por qué? Porque el propósito es la gloria del Señor, no soy yo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo me sumo, hermanos, a este llamado ¿de qué? De servir al Señor. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado un propósito de la vida. No un propósito simplemente secular, sino un propósito espiritual. Dios me ha llamado para servirle. Tercero, y con esto termino, la vocación implica justamente servicio eclesiástico. ¿Se acuerdan que veíamos la semana pasada en Hechos capítulo 6, ¿cierto? Que la Biblia hablaba un poco del servicio. Había un problema ahí. Hechos 6, no lo busquen, yo lo leo. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos días eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjense que desde el comienzo de la vida cristiana, las funciones en la obra de Dios empezaron, ¿cierto?, a requerir de personas que se ubicaran en cada una de las posiciones. Había un grupo que se dedicaba exclusivamente a la oración, ¿cierto?, y a la exhortación y al estudio de la Escritura. Pero también había otro grupo de personas que se dedicaba a lo que conocemos nosotros como el diaconado, al servicio de las mesas, que incluye todo tipo de servicio. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto, mis queridos hermanos? Que la vocación cristiana, y lo he repetido varias veces y lo vuelvo a repetir, implica servicio cristiano. Si usted lleva un tiempo en la iglesia, ¿cierto? Lo más probable usted va a entender, ok, he sido salvado, perfecto, ¿sí? Pero si es creyente verdadero, usted va a llegar a un momento en que va a decir, wow, ¿y en qué puedo servir al Señor? ¿Qué puedo hacer para el Señor? Hermanos, eso es algo natural de un creyente. Uno espera eso naturalmente del creyente.
Por eso, mis queridos hermanos, esta mañana yo quiero solamente recordaros. Pablo dice, y se los dije al principio, y él dice lo siguiente, no lo busquen. Por los demás hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro, o sea, es bueno. Espero que esta mañana no sea molesto para usted recordar qué implica la vocación cristiana. Pero hermanos, si somos creyentes, nuestro llamado esencial incluye, a lo menos esta mañana, solamente 6 cosas. Hay más cosas, pero incluyen, no se olvide, disposición. Segundo, servicio. Tercero, una mentalidad ajustada a la palabra del Señor, que redunda en el servicio cristiano, que redunda no en la crítica, mis queridos hermanos, no en el cuestionamiento, no en la murmuración, sino en la solicitud de la unidad, como dice Pablo, en el vínculo de la paz, libertad, santificación y vida eterna. ¿Tiene usted estas características, hermano? Yo, sinceramente, hermano, espero que el Señor pueda estar hablando a su vida y a su corazón, para que realmente seamos consecuentes con el llamado que el Señor nos ha hecho. Oremos.